presentar mi pantalla. Ya. Vamos a empezar. Entonces, lo de hoy es la ayudantía número 3 sobre la ley de Gauss, ¿ya? Recuerden que siempre las ayudantías van a estar desfasadas como una semana con respecto a los contenidos de la clase, ¿ya? Así que si ahora ustedes ya van en capacitancia, la siguiente ayudantía va a ser sobre potencial, entonces igual no esperen que la siguiente sea de capacitancia, ¿ya? Sino que la subsiguiente. Creo que llegó alguien. Sí. Ya, comencemos. Entonces, bueno, en esta ayudantía revisaremos el concepto de flujo de campo eléctrico en 3 ejercicios de distinta complejidad. También repasaremos la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico en relación a la simetría y la distribución de carga de cada problema, ¿ya? Y los dibujos que están abajo son spoilers de lo que se viene. Vamos con nuestro primer ejercicio. Determinemos el campo eléctrico en todo el espacio generado por un plano infinito con una distribución homogénea de carga sigma. Bueno, les voy a recordar que la última ayudantía, al final del segundo ejercicio, nosotros obtuvimos el campo que generaba un disco, ¿cierto? Un disco con una densidad de carga homogénea sigma. Entonces, luego de eso, pensamos, bueno, ¿qué pasa si tomamos este resultado, ¿cierto? Y hacemos que el radio se vaya al infinito. Entonces podemos describir un plano, ¿cierto? Porque tomamos el disco, ¿cierto? Y lo extendemos hasta formar un plano. Entonces, de esa forma nosotros habíamos llegado al resultado del plano, ¿sí? Pero esta vez quiero que entremos en detalle sobre cómo obtenerlo de otra forma, una forma diferente. Un segundo. Ya, ahora sí. Ya. Como les decía, lo último que vimos en la ayudantía fue o sea, bueno, en el segundo ejercicio fue el campo eléctrico, ¿cierto?, del disco. Entonces, se los voy a anotar el resultado. Esto era 2pi k por sigma por p, que era la distancia que nosotros medíamos. Y todo eso multiplicado por 1 dividido en el valor absoluto de esta distancia, ¿cierto? Menos 1 dividido en la raíz de p al cuadrado más el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros estábamos listos, y esto siempre cuando lo medíamos en el eje Z, ¿cierto? Medido en el eje Z. Entonces, nosotros habíamos dicho al final que el campo eléctrico del plano infinito era tomar este resultado, ¿cierto? El campo eléctrico del disco, pero verlo en el límite cuando el radio, ¿cierto?, tendía al infinito, ¿ya? Entonces, si hacíamos eso, nosotros nos dábamos lo siguiente. Todo este término, ¿cierto?, se nos va a ir a cero, porque como el radio crece tanto, ¿cierto?, el denominador se vuelve gigante y en esa fracción nos vamos a aproximar a cero, ¿ya? Entonces, no vamos a mirar ese término. Y simplemente nos vamos a quedar con 2pi k por sigma multiplicado por, bueno, la dirección z, ¿cierto? Pero esto nos faltó agregarle un detalle. En la clase pasada, o sea, perdón, la ayudantía pasada nos quedamos solamente con el módulo, ¿sí? Ahora vamos a agregarle la dirección
o el sentido, ¿cierto? Eh, con esta fracción, ¿sí? Entonces, aquí voy a agregar algo que a veces se le llama como el signo. ¿De acuerdo? Si es como mirando el plano en la parte de arriba o en la parte de abajo, ¿ya? Porque, claro, el efecto va a ser diferente, ¿sí? Es como que yo tuviese una carga positiva aquí, entonces yo sé que se establece un campo de esa forma, ¿cierto? Entonces, claro, si yo me paro aquí y me paro aquí, la magnitud va a ser la misma, ¿cierto? Pero una va a tener el sentido positivo en el eje X, ¿cierto? Y otra va a tener el sentido negativo en el eje X, ¿cierto? Entonces es algo parecido. Esta parte yo me la había saltado, pero la quise agregar ahora. Y también quiero exponerlo para que se vea al resultado que queremos llegar, ¿sí? Que es justamente este que está aquí. Sí, este es nuestro resultado final. ¿De acuerdo? Esto es lo que queremos llegar, pero ahora utilizando la ley de Gauss. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahora lo que me interesa es como entregarles herramientas para poder resolver este tipo de problemas, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo así como una especie de recetario, una receta, ¿sí? Puede que suene súper fome en el sentido así como poco físico, pero en realidad resulta útil para resolver un montón de ejercicios, ¿ya? Entonces veamos como el paso a paso. Ok, entonces lo primero para resolver este tipo de problemas eh, es hallar la forma del campo, ¿de acuerdo? Pero hallar la forma no cuantitativa, sino cualitativa, es, poder decir hacia dónde apunta, como reconocerlo, como ver la geometría del problema y ya saber más o menos hacia dónde va el campo, ¿sí? O sea, si yo veo una carga puntual, ya sé que voy a tener una geometría esférica, ¿cierto? Y así en distintos casos. Por ejemplo, si veo una línea infinita de carga, voy a tener una simetría cilíndrica, ¿cierto? Porque puedo cerrarlo con un cilindro. Entonces, por eso yo quiero, o sea, quise poner aquí como primer paso es hallar la forma del campo, pero de forma cualitativa. Entonces, hallar la forma del campo cualitativa. O también si quieren gráfica, ¿sí? Si lo quieren dibujar es válido también. Lo segundo es definir la superficie gaussiana adecuada que encierre el campo, ¿sí? Como les decía, si tenemos una carga puntual, conviene usar una superficie gaussiana que sea esférica porque la forma del campo es radial, ¿cierto? Entonces, si elijo una superficie gaussiana esférica, entonces si yo me paro en cualquiera de los puntos de esta superficie gaussiana, la magnitud del campo va a ser la misma, ¿sí? Estamos de acuerdo con que va a estar apuntando en distintas direcciones, pero el tamaño del vector es el mismo, sobre todo esos puntos de la superficie gaussiana, ¿de acuerdo? Si alguien tiene una duda, por favor, pregunta nomás, ¿de acuerdo? Entonces sería definir la superficie gaussiana. Si es que tampoco entienden muy bien lo que significa una superficie gaussiana, pregunten también. Sí, es básicamente una herramienta matemática, es como podemos encerrar algo para poder medir el flujo, ¿ya? Pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, definir la superficie gaussiana adecuada. El tercer paso sería calcular el flujo considerando el campo constante, ¿ya? Calcular el flujo. ¿Qué pasó aquí? Entonces, calcular el flujo considerando el campo constante. Eh, bueno, el flujo, por si no lo recuerdan,
era una medida de la cantidad de campo eléctrico que atravesaba una superficie, ¿sí? Por eso estoy tratando de ir paso a paso para que se entienda, porque, por ejemplo, el paso 2 era definir la superficie, ¿cierto? Entonces, una vez que ya definimos la superficie, quiero ver el flujo a través de esta superficie, o sea, la cantidad, podría pensarse como la cantidad de vectores que atraviesan esta superficie, vectores de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, eh, claro, nuestro tercer paso sería tratar de definir este flujo, pero considerando el campo como una constante. O sea, lo dejamos definido en la ecuación como una constante E, ¿sí? Porque es lo que queremos despejar, lo que queremos hallar. No lo conocemos. Queremos hallar el campo utilizando la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro último paso, que sería utilizar la ley de Gauss. Eh, y después, creo que igualar 3 y 4, ¿ya? O sea, defino la ley de Gauss y ese resultado que yo obtuve lo igualo con el flujo que encontré en el paso 3. Entonces ahí voy a estar listo y puedo despejar el campo y llegar a la solución, ¿sí? Insisto, quise hacerlo lo más simple posible en 4 pasos para que tratemos de hacer los siguientes problemas siguiendo estos cuatro pasos, ¿ya? Voy a seguir avanzando. Lo siguiente sería recordar cómo es la ley de Gauss, ¿sí? Para que quede fresco en nuestra memoria antes de continuar. Solo voy a plantearlo, ¿ya? No voy a entrar en detalle sobre cómo ubicar los vectores y definir el segmento de área, pero sabemos que se define con ese símbolo, ¿cierto? El símbolo de flujo. Para cualquier flujo, nosotros después tenemos que colocar el subíndice para indicar qué tipo de flujo es, ¿sí? Más adelante vamos a estudiar el flujo magnético, de campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces ahí se utiliza la letra B para el campo magnético. Eh, y así muchos flujos llevan un subíndice, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la ley de Gauss indica que el flujo de campo eléctrico en una superficie cerrada, ¿sí? Es la integral de superficie del campo a través de cada elemento de superficie, ¿ya? O sea, vamos a tener una superficie que es cerrada. Nosotros la vamos a poder dividir en muchas partes chiquititas, ¿cierto? Entonces, claro, a cada uno de esos elementos yo le voy a llamar un elemento diferencial de superficie, ¿sí? Tiene un vector, porque recuerden que uno se fija en el vector normal, que es perpendicular, ¿cierto? A esta superficie, ¿ya? Pero en realidad está escondido ahí dentro de este diferencial de superficie, ¿sí? Y es un producto punto, ¿de acuerdo? Eh, Aquí es como un zoom. Y también, claro, nótese que el producto punto es entre estas dos cantidades vectoriales, ¿sí? Entre el campo eléctrico y la superficie, ¿sí? O sea, el vector de superficie, que tiene que ver con el área multiplicado por el vector normal, recuerden, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente eso. Bueno, aquí me falta agregar una S de superficie y, bueno, hay dos resultados, ¿sí? Entonces los resultados son los siguientes. Em, los voy a anotar para diferenciarlos nomás. Tengo la carga encerrada dividido en epsilon cero cuando estoy trabajando en el sistema MKS, ¿de acuerdo? Y otra forma de presentarlo es 4pi por K por la carga encerrada cuando trabajo en el sistema CGS, ¿de acuerdo? No sé si eso les causa algún ruido o si lo habían visto de alguna forma. Yo voy a utilizar este para la ayudantía, ¿de acuerdo? Sí, creo que sí lo vimos. Vamos a trabajar con el sistema CGS. Simplemente, si quieren trabajar en MKS, cambian,
4pi por el k, ¿cierto? Por un 1 sobre epsilon 0, ¿ya? Que tiene que ver con la permeabilidad eléctrica en el vacío. Pero son formas distintas de plantearlo. Disculpa, Diego, Ujú, ¿qué ujú. es MKS y CGS? Son sistemas de medición distintos, sistemas de unidades. ¿Pero eso es una abreviación de algo en particular? Eh, Masa, o sea, perdón, metro, kilogramo, segundo para MKS, y para CGS es centímetro, gramo, segundo. Ah, ya, perfecto, gracias. De nada. Pero en realidad son formas de plantear el electromagnetismo. No, eh, como que la física es la misma en ambos sistemas. Simplemente es como qué unidades vamos a ocupar. ¿Sí? ¿Vamos a ocupar la constante E sub 0 o vamos a ocupar la constante K? Ahí va a depender de cómo uno quiera plantearlo. Yo en realidad estaba trabajando con CGS, ¿ya? Ok, entonces quiero que veamos los pasos para poder resolver este problema del plano infinito, ¿vale? Volvamos al plano infinito. Plano infinito, ¿cierto? Usando Gauss. Entonces, tenemos un plano infinito, ¿ya? De alguna forma tenemos que imaginárnoslo acotado, ¿ya? Pero sabemos que en realidad estos bordes son imaginarios, no es infinito, ¿ya? Eh, lo siguiente es pensar de qué forma es el campo, ¿cierto? Es el primer paso, ¿cierto? La forma del campo. Ya. ¿Cómo es la forma del campo? ¿Podrían decirme así intuitivamente cómo creen que sería? Hacia arriba y hacia abajo nomás, ¿o no? Claro, hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Partamos del principio de que cada carga, ¿cierto? Va a establecer líneas de campo de esa forma, ¿cierto? Entonces, si yo coloco otra carga al ladito, estas líneas se van a deformar, así, ¿cierto? Y lo de acá hacia allá. Y todo sigue igual para el otro lado, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa si coloco otra carga acá? Entonces se deforman más, ¿cierto? Más hacia arriba, después estas que están aquí más hacia arriba. Y así sucesivamente, si voy colocando cargas más cerca de otra, en realidad me voy dando cuenta que simplemente me van a quedar las líneas que apuntan hacia arriba. Y claro, las que están abajo van a apuntar hacia abajo, ¿sí? Y claro, que como es infinito, no voy a tener efectos de borde. Me refiero a estas flechas que apuntan como en diagonal hacia los lados. ¿Sí? Esas flechas las voy a ignorar y simplemente voy a trabajar con líneas que son, perdón, vectores que son perpendiculares al campo, o sea, perdón, al plano. ¿Sí? Son todas paralelas y a su vez perpendiculares al plano cargado. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Es una forma como de tratar de justificar la forma del campo, ¿sí? Una forma gráfica. ¿Ya? Ok, entonces vamos a dibujar líneas hacia arriba en un sentido y líneas hacia abajo en el otro sentido. ¿Sí? Eso es lo primero. Esa va a ser la forma como que nosotros ya descubrimos que tiene el campo. ¿Sí? Y estamos también de acuerdo que son perpendiculares. ¿Cuál era el segundo paso? Voy a devolverme. Era definir la superficie gaussiana adecuada. Ok, entonces miremos este problema y tenemos que pensar de qué forma podemos encerrarlo por una superficie que me resulte útil para poder después eh, calcular el flujo, ¿ya? Entonces, lo ideal es, voy a hacer un pequeño recordatorio. Aquí quiero escribir, lo segundo es la superficie gaussiana. Entonces recordemos que el flujo, ¿cierto? Era un producto punto, ¿sí?
entre el campo y, ¿qué otra cosa? El área, ¿cierto? Entonces, estamos de acuerdo con que si las flechas, ¿cierto?, atraviesan de manera perpendicular, ¿cierto? Esto, claro, es E por A por el coseno entre el ángulo que se forma entre estos dos vectores, ¿cierto? Y bueno, aquí el ángulo es 90, ¿cierto? Entonces, coseno de 90, ¿cierto? Vale 0. Creo que lo estoy planteando mal. ¿Me siguen en esta parte, ¿cierto? Cuando estoy mirando cómo es este producto punto. Sí, Claro, o a ver, sea, sí. pero la normal de la superficie no también iría hacia arriba, po, ¿no? Ahí O está. bueno, hacia arriba, Ya, hacia sí, abajo. gracias, gracias. Ahí está. Yo me había confundido. Entonces el ángulo no es 90 grados. Yo me confundí ahí. Me atrapé solo. Eh, este ángulo, ¿cierto? Sería cero, porque claro, el vector de campo con el vector normal a la superficie están, ¿cierto? Apuntando en la misma dirección, ¿sí? Entonces, en ese caso, vale uno. Ya, ahí sí, me había enredado solo. Pero claro, si tenemos nuestra superficie que se va moviendo, ¿cierto? Vamos a tener que considerar ese ángulo que se forma con respecto eh, con la superficie con el vector de campo, ¿cierto? Eh, entonces, si lo recordamos bien, ¿qué pasa si tenemos una superficie, ¿de acuerdo? Y lo atraviesan flechas que están en la misma dirección que la superficie. A lo mejor lo dibujé muy mal. Ya sé, el campo, ¿sí? Vamos a mirar esto de esta forma, ¿de acuerdo? Esto es X, Y, Z. Entonces ahora pongo flechas de esa forma, ¿de acuerdo? Que están en el plano XY, con el plano infinito. Entonces, ahí vemos en ese caso, claro, que ahí sí el coseno sería de 90 grados, ¿cierto? Ahí, claro, el ángulo, ¿cierto? Entre la normal y el campo, ahí eso es perpendicular y en ese caso es cero, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería buscar una superficie gaussiana que resuma lo más posible la información aquí, pues, ¿cierto? Entonces, bueno, yo sugiero dos. Una sería usar un cilindro, ¿cierto? Que atraviese este campo, o sea, este plano infinito. Y claro, pues, ahí voy a ver flechas que van a estar de manera perpendicular a la normal de la superficie, ¿cierto? Y por lo tanto en el manto de este cilindro, en realidad no hay un flujo, ¿cierto? Ah, me equivoqué acá abajo, hacia abajo, ¿sí? Otro posible, ¿por qué no? Podría ser un paralelepípedo. Mientras este paralelepípedo, ¿cierto?, tenga las dos caras paralelas al plano, ¿sí? Entonces podría considerar un paralelepípedo. ¿Por qué no? ¿Sí? Y en este caso, claro, también tenemos flechas perdón, vectores de campo eléctrico que están perpendiculares al vector de superficie en los lados, ¿cierto?, de este paralelepípedo, pero si miramos las tapas, o sea, yo me refiero a tapas en la parte de acá de arriba, ¿cierto?, y la parte de acá abajo, ahí podemos ver el primer caso, ¿cierto?, en que esto es igual a el campo por el área, ¿cierto? Entonces, justamente podemos elegir cualquiera de estos dos, ¿ya? O un cilindro o un paralelepípedo, da igual. Cualquiera de las dos funciona. Pero debería yo definir, ¿cierto? Un nombre para estas áreas, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a llamar área A y área A, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que pensar que
la superficie gaussiana que yo elegí está atravesando dos áreas, la tapa de arriba y la tapa de abajo, ¿cierto? Y sigue siendo una superficie gaussiana porque es una superficie cerrada, ¿cierto? Solo que lo conveniente es que en el manto, ¿cierto?, del cilindro o de este paralelepípedo, ¿cierto?, en sus lados, el flujo es justamente cero, ¿de acuerdo? Eso es como nuestra elección a propósito, ¿ya? Ok, me queda poco espacio, así que necesito terminar esto en esta pura hoja. Ya, creo que lo voy a dividir en dos, así para que quede más claro. Ok, entonces ya tenemos dos cosas listas, ¿cierto? La forma del campo, que sabemos que es perpendicular, y la superficie gaussiana, que puede ser un cilindro o un paralelepípedo, ¿cierto? Chuta. Recuerden que sí o sí se tiene que cumplir que las tapas tienen que ser paralelas al plano, ¿ya? Ok, entonces el tercer paso, ¿cuál era? Definir el flujo, ¿cierto? Ok, entonces el flujo del campo eléctrico va a ser el flujo del campo eléctrico, ¿cierto? Pero en las tapas, ¿cierto? Más el flujo, es como verlo por superposición, ¿cierto? El flujo del campo eléctrico, pero esta vez en el manto, ¿ya? Considerando, tomemos el cilindro, ¿sí? El manto del cilindro. Entonces, bueno, ya hicimos nuestra primera conclusión, que era que el cilindro, ¿cierto? Esto era cero. El flujo era cero porque por el tema de los vectores y el coseno se hace cero, ¿sí? Entonces lo que en realidad me queda es determinar cuál es el flujo en las tapas, ¿sí? Ahora recuerden que yo les dije que podíamos calcular el flujo considerando el campo constante, ¿sí? En el paso 3. Entonces, eh, recordemos que esto se define de la siguiente forma. Es la integral, ¿cierto?, del campo eléctrico por el diferencial de superficie, ¿ya? Y esto estamos hablando de las tapas, ¿sí? Ahora, como sabemos que el campo es una constante en toda esta superficie de las tapas, ¿sí? No en su dirección, recuerden, solo en la magnitud, es una constante, lo podemos dejar afuera, ¿ya? Y lo siguiente sería determinar, ¿cierto?, la integral de superficie de las tapas. O sea, determinar el área de las tapas. Eso es lo que está diciendo esa integral, ¿sí? Entonces ese resultado es multiplicado por 2a, ¿sí? Porque ya sé que la tapa de arriba es a y la tapa de abajo es a, ¿cierto? Y así de simple, ¿cierto? Como que queda muy claro que esa es la multiplicación, ¿cierto? Lo siguiente, el paso 4, ¿de acuerdo? Era usar la ley de Gauss, ¿cierto? Y la ley de Gauss me decía que el campo eléctrico en una superficie, o sea, perdón, el flujo de campo eléctrico en una superficie cerrada, en el sistema CGS, ¿cierto? Era 4K, o sea, perdón, 4πk por la carga encerrada, ¿cierto? Q encerrado. Ok, entonces, ¿cómo defino la carga encerrada? La carga encerrada en este problema. Bueno, la carga encerrada justamente es todo lo que está aquí en esta parte. ¿Ya? Recuerden que esto tiene una densidad sigma. O aquí también, ¿cierto? Esa vendría siendo la carga encerrada. Voy a poner aquí Q encerrado. Es eso. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera podemos definir la carga encerrada? Recordemos que antes habían estudiado, ¿cierto?, la densidad de carga, ¿cierto? Entonces, la densidad de carga se podía definir como la carga dividido en el área, ¿cierto? O la superficie, como quieran ponerle. Entonces, aprovechémonos de eso. Podemos definir la carga encerrada, ¿cierto?, como sigma por área, ¿cierto?
Y vamos a usar la letra A convenientemente porque ya la conocemos, pues. Es el área de las tapas, ¿cierto? Entonces sería 4pi K por la carga cerrada, que sería sigma por área. ¿De acuerdo? Y ahí estaría lista la ley de Gauss. Ahora, lo último que habíamos dicho que necesitamos para terminar este tipo de problemas era igualar la ecuación de 3 y la ecuación de 4, ¿sí? Porque los dos son flujo, ¿cierto? Esto es flujo y esto es flujo. Ah, ¿ya? Entonces, como son ambos flujos lo mismo, lo puedo igualar, ¿cierto? Entonces, fíjense qué ocurre. Tengo E, ¿cierto? 2A y tengo 4πk por sigma por A, ¿cierto? Entonces, puedo eliminar la A con la A de acá y simplificar el 4, ¿cierto? Con ese 2 de ahí. ¿Y qué me queda finalmente? 2 pi k sigma, ¿cierto? Y 2 pi k sigma era justamente esto, ¿no? 2 pi k sigma, ¿cierto? Entonces, claro, nos faltaría agregarle el detalle del signo, ¿cierto? Pero, pero a lo mejor, si es que, claro, si utilizamos el sistema X y Z, entonces podríamos definir el campo en todo el espacio de la siguiente forma. Eh, Como para terminar, ¿cierto? El campo eléctrico en todo el espacio se define de dos formas. 2pi k sigma y 2pi k sigma. Entonces recordemos que aquí tenía que ver el signo. En esta parte era el signo, ¿cierto? Para ver si es que en realidad estaba apuntando hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Eh, Porque claro, si yo me paro en estas tapas, ya sea arriba o abajo, la intensidad, me refiero a la magnitud de la fuerza que sienten es la misma, solo que la dirección es la que cambia. Entonces, en esta parte se define el signo, ¿cierto? Y claro, en la parte uno, en la forma cualitativa del campo, es donde nosotros usamos aquí argumentos de simetría. ¿Cierto? Entonces, con esos argumentos de simetría, nosotros podemos aquí agregar perfectamente la dirección z, ¿cierto? Y menos z, considerando cuando la distancia, ¿cierto?, que nosotros medimos es p en el mayor que cero o p menor que cero, ¿sí? Considerando cero justamente el plano, ¿de acuerdo? Y hacia arriba p positivo, hacia abajo p negativo, y así podemos definir más o menos el campo eléctrico, ¿sí? Por eso yo quise dejar como la dirección aparte de la magnitud, para que se entendiese que este método simplemente nos determina la magnitud, ¿de acuerdo? Pero la parte de la dirección, nosotros lo definimos, lo definimos, ¿cierto? En uno, ¿cierto? Por argumentos de simetría, ¿ya? Y ahí está listo el problema. Ahí está completamente listo el campo en el espacio, ¿ya? ¿Alguna duda? O sea, era si el punto donde estamos como midiendo la intensidad del campo está como abajo en el X, en el eje Z sería negativo, ¿cierto? Claro, sí. Acá abajo, ¿cierto? Vamos a tener menos z tongo, la dirección, y acá arriba vamos a tener z tongo positivo, ¿cierto? A eso me refiero. Ah, ya sí, es que Porque me había confundido porque como vamos a medir un eso no P había visto. acá o un P, pero para el otro lado, hacia abajo, ¿cierto? Sí, eso no había visto como como las coordenadas que el sistema de referencia. Mm. El plano está en X, Y, por si acaso, ¿de acuerdo? Y ahí sí. Y ahí Sí. nosotros nos movemos en Z. Ok, vamos al segundo problema. Eh, Tenemos que determinar
el flujo que hay a través del manto cónico de esta superficie que encierra a la carga Q, ¿ya? Igual le voy a leer el problema. Dice una pequeña carga puntual Q, que es positiva, ¿cierto? Está rodeada por una superficie cerrada, es un buen detalle, una superficie cerrada, formada por un manto cónico de radio R y altura H, y una superficie semiesférica concéntrica con la carga, ¿ya? O sea, claro, podemos dividirla en dos partes, una semiesfera y un cono. Entonces, lo que nos piden es calcular el flujo de campo eléctrico. Nos están pidiendo calcular el flujo de campo eléctrico a través del manto, ¿vale? Entonces, aquí vamos a escribir manto. Esa es la pregunta. El flujo de campo eléctrico a través del manto, ¿de acuerdo? Ya. Como ya sabemos los pasos, vamos de a poquito, pero vamos a ir a hacer tantos dibujos para que esto fluya, ¿de acuerdo? Porque creo que me tomé mucho tiempo en el primer ejercicio. Entonces vamos con la primera, que es la forma del campo. Ya, espero que nadie se ofenda si aquí pongo simplemente radial, ¿cierto? Porque la carga, ¿cierto? Como es puntual, entonces podemos decir que va hacia afuera, ¿cierto? En todas las direcciones, simplemente radial. Radial, claro, hacia afuera. Lo segundo, la superficie gaussiana. Bueno, en este caso, en el problema está restringido, ¿cierto? Porque tenemos una carga y ya nos dan una superficie gaussiana, ¿cierto? Que es justamente este cono de lado, ¿cierto? Este cono junto con la bolita de lado. Entonces, aquí vamos a poner cono de lado. ¿Ya? O sea, el cono más la semiesfera. El tercer paso. Entonces ahora necesito calcular el flujo, ¿cierto? El flujo de campo eléctrico. Ok, entonces lo primero es definir esta ecuación, ¿cierto? Que es el flujo total, ¿sí? Va a ser el flujo que pasa a través del manto cónico, ¿cierto? Le voy a escribir simplemente manto, porque era lo que queríamos encontrar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la del manto. Y también es el flujo a través de la semiesfera, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cómo es el flujo del campo eléctrico a través del manto? Que es justamente el que nos están preguntando, ¿cierto? ¿Cómo es? Bueno, tengo que hacer la integral, ¿cierto? Eh, de superficie o de manto, ¿cierto? Del campo eléctrico por el diferencial de superficie, ¿cierto? Ahora, eh, hay un detalle. En este caso, ¿están de acuerdo conmigo con que si yo voy dibujando las flechitas de campo que van atravesando esta superficie, las que están aquí al principio van a ser así más grandes, ¿sí? Y después cada vez se van a ir haciendo más pequeñas, ¿cierto? Y encima es radial, entonces como que va a ser así. ¿Ya? O sea que en realidad, si nos damos cuenta, no es constante el campo eléctrico, ¿cierto? Que atraviesa esa superficie. Por lo tanto, aquí yo no puedo hacer ese truco de dejar el campo afuera, ¿cierto? Y hacer la integral de S, ¿cierto? Y aquí eso no puedo, ¿sí? Porque el campo no es constante. Sobre el manto, ¿cierto? Entonces, en realidad, no puedo hacer este problema, ¿cierto? Debería tener que usar el campo eléctrico y definir la integral, ¿cierto? Que me va a dar, que me va a poder describir todo el manto cilíndrico, ¿cierto? Y bueno, por eso nos están preguntando, porque es un problema bastante complicado. Pero si usamos la ley de Gauss, ¿cierto? Que vendría siendo
cuarto paso, vamos a poder resolver este problema, ¿cierto? Ahora, antes de usar la ley de Gauss, hay algo que sí podemos calcular, y que es el flujo del campo eléctrico a través de la semiesfera, ¿sí? Eso sí lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque, bueno, es la superficie, perdón, la integral de superficie del campo eléctrico, ¿cierto? Por el diferencial de superficie, ¿cierto? Aquí de la semiesfera. Y en este caso, claro, sabemos que como es radial, podemos encerrarlo por una esfera, ¿cierto? Y en esta esfera, eh, el campo es constante. Si yo me paro en cualquier punto, claro, todos los vectores de campo van a apuntar radialmente, pero van a tener el mismo tamaño, la misma magnitud, ¿cierto? Entonces, en este caso sí puedo hacer este truco de sacar, no un truco, pero puedo hacer este movimiento de sacar el campo y simplemente calcular el área de la semiesfera, ¿cierto? Eh, Ahora yo conozco cuál es el campo eléctrico, ¿sí? No es tan complicado porque es solamente de una carga puntual, ¿cierto? Creo que mejor lo voy a hacer hacia abajo para que quede más claro. ¿Ya? Yo conozco el campo eléctrico y ese campo se define como K por Q, ¿cierto? Que es la carga, partido en el radio al cuadrado, ¿cierto? Así se define la magnitud del campo eléctrico. Y por otra parte, esto que está aquí, nosotros ya sabemos qué es, ¿cierto? Eso es el área de la semiesfera de radio R, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el área de una semiesfera? Sería 2pi por r al cuadrado, ¿cierto? ¿O me equivoco? Está bien, ¿cierto? Porque el área de la esfera sería 4pi r cuadrado. Entonces, si lo divido en 2, ahí me queda listo, ¿ya? Ok, entonces... claro, aquí puse R minúscula, pero en realidad es R mayúscula, ¿sí? Entonces puedo simplificar esos dos y me queda que el flujo a través de la semiesfera, ¿sí? Simplemente es 2pi por K por Q, ¿de acuerdo? Este es mi resultado, no tiene dirección porque recuerden que el producto punto entre dos vectores no es un vector, es un escalar, ¿sí? Entonces, hasta aquí estoy bien, ¿sí? Ya tengo un dato. Eh, lo siguiente, ¿cierto? Que era el último paso que me faltaba, era utilizar la ley de Gauss, ¿cierto? Y la ley de Gauss dice que el flujo a través de una superficie cerrada, ¿cierto? Es 4πk por la carga encerrada, ¿cierto? Pero en este caso, la carga encerrada ya sabemos que es cubo, ¿cierto? Entonces, bueno, quiero que volvamos a la ecuación 3, ¿de acuerdo? A esta que está aquí. Entonces, nosotros ya calculamos esto que está aquí, ¿cierto? El flujo a través de la semiesfera, y también calculamos el flujo total utilizando la ley de Gauss, ¿cierto? Entonces, en realidad, ahora sí puedo despejar y hallar, ¿cierto?, el flujo del campo eléctrico a través del manto, ¿sí? Entonces, finalmente, el flujo a través del manto, ¿sí?, va a ser, lo voy a escribir, ¿sí?, el flujo total menos el flujo de la semiesfera, ¿sí? O sea, 4pi k q menos 2pi k q, o sea, el flujo del manto a través del manto es simplemente 2pi k por q. Y ahí termina el problema.
¿De acuerdo? Si tienen dudas, adelante. No veo nada en el chat. Ok. Vamos con el último problema. Ya, el ejercicio 3 es un problema un poco más abstracto. Es súper abstracto en realidad. Ahora tenemos que pensar en una distribución esférica, pero que no es homogénea. En algún momento, yo sé que estudiaron el campo eléctrico, ¿cierto? Que generaba una esfera cargada, una esfera sólida, pero que estaba con densidad de carga uniforme. O sea que uno podía quitar esta densidad de la integral. Bueno, en este momento al profe se le ocurrió meter un problema en el que justamente la densidad no sea homogénea, sino que dependa del radio. Y recordemos que cuando nosotros definimos el diferencial de volumen, aparece el radio. Entonces, como esta distribución depende del radio, no la puedo quitar de la integral, va a tener que ser parte de la integral, ¿sí? Entonces, bueno, ataquemos este problema. Dice, una distribución de carga no uniforme, pero con simetría esférica de radio R, tiene una densidad de carga ρ sub R, dada como sigue. Entonces, cuando es menor que R mayúscula, ¿sí? O sea, si estamos dentro de esta esfera, se define de esta forma, como ρ0 multiplicado por 1 menos 4R dividido en 3R, ¿sí? Esto es en el interior. Y después dice que fuera de ese radio no hay carga, ¿cierto? O sea que la carga solo está contenida en el interior de la esfera, ¿de acuerdo? O sea, no hay cargas en el exterior. A eso se refiere. ¿Ya? Vamos a resolver este problema. Esto es lo que estamos mirando, ¿de acuerdo? Solamente nos estamos concentrando en la región que está con rojo, porque todo lo que está afuera no tiene carga, ¿sí? Sin embargo, lo que está dentro tiene una carga que depende del radio, ¿ya? Depende del radio con la función que se defina acá, ¿ya? Que yo encerré en blanco. Ok. Vamos con los pasos que ya nos aprendimos. Entonces, la forma del campo. Para ahorrar tiempo, ¿sí? Si en alguna tarea o en alguna presentación quieren extenderse en la discusión de cuál es la forma del campo, adelante, ¿sí? Pero aquí, por simplicidad, vamos a decir que es radial, simplemente, ¿de acuerdo? Radial con R teta, ¿sí? Y lo segundo que tenemos que darnos cuenta es que hay una región I que está, mejor le voy a llamar así como el número griego, que es dentro de la esfera. Ya, dentro de la esfera, donde yo considero el radio menor a R mayúscula, y otra región que es fuera. ¿Ya? Y esa va a ser la región donde R minúscula es mayor que R minúscula, ¿ya? Todavía no voy a definir si es que aquí hay un igual o aquí hay un igual, ¿ya? Vamos a hacer la observación después. Lo segundo es la superficie de Gauss, ¿cierto? Entonces, bueno, tampoco vamos a entrar en detalle, si ustedes quieren hacerlo en alguna tarea o presentación, adelante. Es nuestra esfera de radio variable, ¿de acuerdo? ¿Por qué de radio variable? Porque yo quiero medir el campo eléctrico a medida que voy moviéndome
en el radio de la circunferencia, ¿cierto? Entonces, si quiero usar Gauss para poder medir el campo eléctrico, necesito usar una superficie gaussiana que lo encierre, ¿cierto? Pero que encierra una carga. Entonces, a medida que va creciendo este radio variable, va encerrando más carga. Pero vamos a ir detallando bien, porque la carga, esta función, es súper pesada, es súper extraña. Entonces va a pasar algo muy curioso, ¿ya? En realidad, claro, a medida que yo voy aumentando la superficie, voy encerrando más cargas, ¿cierto? Entonces va cambiando el campo eléctrico que se va midiendo, ¿ya? Y por eso la esfera tiene que ser de radio variable en la superficie gaussiana, ¿ya? Eh, y lo tercero es el flujo, ¿sí? Ok, entonces el flujo se define de esta forma, eh, como la integral, ¿cierto? De, ¿qué cosa? Del campo, ¿cierto? Por el diferencial de superficie, ¿cierto? Esto es una integral de superficie. Entonces nosotros sabemos que, como estamos viendo una esfera que encierra a otra esfera, en realidad todos los puntos sobre esta superficie gaussiana tienen el campo constante, ¿cierto? Direcciones diferentes, pero en magnitud es la misma. Entonces puedo sacar la magnitud del campo de la integral y finalmente tengo que determinar una integral de superficie, o sea, determinar un área, ¿cierto? ¿Qué área? El área de la esfera, ¿cierto? De la esfera variable, digámosle, ¿ya? Porque no es una esfera que se fija. Entonces, vamos a tener el siguiente resultado. En función de R, ¿cierto? Aquí arriba me faltó anotarlo, disculpen. Y multiplicado por 4 por pi por el radio variable al cuadrado, ¿cierto? Y ahí ya tengo definido el flujo. Entonces, lo único que me falta hacer es la parte final, que es determinar la ley de Gauss, ¿cierto? La ley de Gauss me dice que esto es 4pi por k por la carga encerrada, ¿ya? Pero ahora tenemos un problema. ¿Cómo definimos la carga encerrada? Miremos a este problema, ¿cierto? Es volumétrico, ¿cierto? Entonces hay una densidad eh, de carga volumétrica, ¿cierto? Una densidad volumétrica de carga, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos. Eh, Nuestro problema lo tenemos que ver en función de volumen, ¿cierto? Y de ρ, ¿de acuerdo? Entonces, voy a repetir lo primero, que sería 4pi por k, pero esta vez considerando, ¿cierto? La integral de ρ, ¿cierto? En función del radio por el diferencial de volumen, ¿sí? Y ahí estoy haciendo esto de ρ por volumen es igual a q, ¿sí? Solo que como estoy viendo elementos diferenciales de carga, tengo que ver elementos diferenciales de volumen, ¿ya? Y ρ se define en función del radio, ¿sí? Entonces, por eso, al final es una suma de todos estos elementos infinitesimales, ¿de acuerdo? Ahora, el problema es cómo es que nosotros definimos, ¿cierto? Esta superficie que es cerrada, que, que es un volumen, ¿cierto? Bueno, como es un volumen, naturalmente vamos a tener que trabajar con tres integrales, ¿de acuerdo? No voy a definir todavía los límites de integración. Quiero que escribamos nuestra función, que es ρ0 multiplicado por 1 menos 4. Voy a utilizar una R diferente, una R', dividido en 3R, que es constante, que es como la esfera total, ¿ya? Y lo siguiente sería determinar cuál es el diferencial de volumen, ¿sí? ¿Cuál es el diferencial de volumen? ¿Alguien se acuerda de eso?
¿Alguien sabe cómo se determina un diferencial de volumen? Es súper difícil. No, en realidad no es súper difícil. O sea, era como, a ver, creo que lo habíamos hecho como para una esfera, pero era como el volumen en función de un diferencial de R, ¿o no? Creo. No estoy Claro, seguro. miren, nosotros tenemos el espacio, ¿cierto? Tenemos nuestra esfera y de alguna forma queremos ir definiendo los puntos, ¿cierto? Entonces utilizamos las coordenadas esféricas, ¿se acuerdan de eso? En coordenadas esféricas, uno tenía que definir un punto a partir de cosas como, por ejemplo, un radio, como una magnitud, pero yo lo podía proyectar, ¿cierto? Y podía medir un ángulo phi, y también podía proyectar un ángulo con respecto al eje z, ¿cierto? Un ángulo teta. Entonces ahí ya, ok, ya tengo la definición del punto en coordenadas esféricas, en r, en phi y en teta, ¿sí? Pero un elemento de volumen, ¿cierto? Es algo más complicado, vendría siendo algo así como de esta forma. Así, pensando así como, y tratando de imaginarse como un cuadrito chiquitito que yo podría rescatar. Entonces, claro, si yo voy definiendo, porque claro, esto se aproxima, ¿cierto?, a un cubo. Recordemos las aproximaciones útiles que usamos. Entonces, perdón, un paralelepípedo. Y básicamente para encontrar el volumen de este paralelepípedo tendría que multiplicar las tres dimensiones, ¿cierto? El largo por el alto por el ancho, ¿sí? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Nosotros definimos el largo, el ancho, el alto, no sé, ¿cierto? El nombre que ustedes quieran ponerle. No lo voy a hacer en este momento ya. Si quieren puedo subirles un documento que creo que ustedes ya lo revisaron en clases cómo se hace, pero, pero no es difícil, ¿ya? Y el diferencial se escribe de la siguiente forma. Eh, R' cuadrado por el seno de teta por dr', de teta, de phi. ¿De acuerdo? Así, ese va a ser el diferencial. Sí, es súper extraño. Es como que casi me lo saqué del bolsillo, pero viene del dibujo que le hice, ¿cierto? De que uno tiene que definir el alto, el ancho y el largo de este paralelepípedo, multiplicarlo y va a llegar a este diferencial de volumen, ¿sí? Ahora, definirlo, claro, eso es lo complicado, pero no nos vamos a atrapar en eso en este momento, ¿sí? Solo queremos utilizarlo como herramienta, porque ya sabemos, ya lo conocemos, ¿sí? O sea, si se lo enseñaron en clase, pueden tomarlo como algo conocido, ¿de acuerdo? Entonces, ahí va a estar mi integral, solo me faltan definir los límites de integración, ¿sí? Y convenientemente, fijémonos que esta función en realidad solamente depende de R', ¿cierto? Entonces, teta y phi quedan fuera de la integral, ¿cierto? Como que no participan en esta función que está aquí en rojo. Por lo tanto, convenientemente yo las dejé en los extremos para poder hacer la integral de esta forma. Les explico. Desde afuera, ¿cierto? Hacia adentro, ¿cierto? Miro esa suma infinitesimal con ese elemento diferencial de phi. Luego miro esta otra suma infinitesimal y lo relaciono con este diferencial de θ, ¿de acuerdo? Y finalmente, esa última suma infinitesimal lo voy a relacionar con este dr, ¿de acuerdo? Entonces, podría plantear esto de la siguiente forma. 4pi k, me faltó anotar los límites de integración. Entonces, recuerden que estamos en coordenadas esféricas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tomar una circunferencia, ¿cierto? La voy a atravesar con el sistema X y Z. Entonces, si yo quiero definir como todo esto, me puedo mover usando un radio variable, un ángulo horizontal variable y un ángulo vertical variable, ¿cierto? Entonces, a lo mejor voy a usar un lápiz para que se entienda. Si mi dedo es el origen, ¿cierto? Yo voy moviendo el vector de esta forma, horizontalmente, con teta, ¿sí?
o sea, perdón, verticalmente con teta y horizontalmente con phi, ¿cierto? Entonces, con phi yo voy a dar la vuelta completa, de 0 a 2pi, ¿de acuerdo? Significa que voy a hacer eso con phi. Y con teta voy a ir de 0 a pi, simplemente. Significa que voy a ir desde arriba hasta abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué logro con eso? Que si me paro, por ejemplo, en un ángulo teta, eh, por ejemplo, ya, voy a estar en el sistema. Me paro en ese ángulo teta, o sea, perdón, sí, teta, y doy la vuelta completa con phi, y hago ese dibujo. Después hago ese radio con otro ángulo y doy la vuelta completa, ¿cierto? Entonces, como voy a dar muchas vueltas completas, voy a ir dibujando la esfera, ¿cierto? En ese caso, ¿se podía haber invertido los límites? Haber hecho el de teta hasta, hasta pi y el otro hasta 2pi. Claro, va a depender de cómo uno elija el sistema de referencia, pero nosotros estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, ¿de acuerdo? Aquí voy a colocar coordenadas cilíndricas, perdón, esféricas, ¿ya? Y esas se definen, como les había explicado, con el teta vertical y el phi horizontal, ¿de acuerdo? Y así es como vamos a Entonces, dibujar, así es pero como vamos a digamos dibujar. que, Pero por sí, ejemplo, se puede mover, sí. porque se puede generar el mismo círculo. De otra forma, claro, considerando otro arreglo de ángulos y de movimientos, o sea, como límites de integración, sí, toda la razón. Muchas gracias. Esto no es restrictivo, por si acaso. Ya, voy a borrar todo eso para poder seguir escribiendo acá abajo. Ya estamos terminando, por si acaso. Y los límites de R serían de 0 a R, ¿no? Sí, de 0 a R, pero R pequeña, ¿cierto? Porque estamos todavía en el interior y R es variable, ¿cierto? Entonces voy a tomar una R chica porque me voy a ir moviendo a lo largo. Entonces, bueno, si hago en orden, ¿cierto? Esta primero, después esta segunda y después esta tercera, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? 2pi multiplicado por... fíjense que, bueno, a lo mejor creo que sería más conveniente escribirlo. De 0 a 2pi por d phi, después multiplicado de 0 a pi por el seno de teta en de teta, eso multiplicado por 0 a r de rho 0, 1 menos 4r' partido en 3r. ¿Ya? En d r'. Me faltó un r cuadrado. Sí, me estaba comiendo. Ya, eso sería. Lo que hice con las flechas verdes, lo traspasé acá abajito, ¿de acuerdo? Entonces, esta integral serían 2pi, ¿cierto? La integral de acá vale 1, ¿ya? Si alguien no lo ve, recuerden que la integral del seno, o sea, perdón, la primitiva del seno era menos coseno, ¿cierto? Entonces iba a tener que evaluar menos coseno entre 0 y pi. Entonces sería menos coseno de pi más coseno de 0, ¿cierto? Y coseno de pi se hace 0, coseno de 0 vale 1 y ahí me queda 1, ¿ya? Y bueno, lo último que me queda es esto que está aquí, ¿ya? Ya, pues se los dejo como tarea porque en realidad si lo resuelvo yo va a ser muy... Vamos a tomarnos mucho tiempo, ¿ya? Pero no es difícil, en realidad eh, tienen que meter ese r cuadrado acá adentro, distributivamente, ¿cierto? Y después distribuir la integral y resolver la integral. No es una integral difícil, no hay que usar cambio de variable ni nada. Simplemente, como está en función de r', ¿cierto? Eh, va a ser como algo así como r al cubo partido en 3 y después, etcétera. Pero en fin, algo interesante también es que esto lo podemos sacar de acá, ¿cierto? Puede quedar afuera. Ok, entonces, si ustedes me creen de que podamos resolver esa integral y multiplicamos toda esta parte que está aquí, ok, entonces
voy a obtener 4pi por ρ0, y eso multiplicado por r al cubo dividido en 3 menos r a la cuarta dividido en 3r. ¿Ya? Insisto, es simplemente desarrollar la integral, la última, la que está a la derecha, que no es tan complicada. ¿Ya? Y sigo teniendo esto que está acá, que es 4pi cada multiplicado por eso, ¿cierto? Pero claro, lo quise separar para que no olvidemos que estamos mirando a la carga encerrada, ¿cierto? O sea, después del punto, estamos mirando a la carga encerrada, ¿sí? O sea, la carga encerrada, carga encerrada, carga encerrada, ¿cierto? Esto es Q encerrado, ¿ya? Ok. Entonces, claro, ahora lo que hicimos fue determinar cuál era el flujo del campo eléctrico utilizando la ley de Gauss, ¿cierto? Y ahí está. Ese es el flujo para, para el interior de la esfera, pero no hemos calculado el campo, ¿cierto? Ok. Antes de llegar a esa última parte, recordemos que nos falta mirar el interior, o sea, perdón, el exterior, ¿ya? Ahora, quiero que notemos lo siguiente, aquí mismo. ¿Qué pasa si yo hago R minúscula igual a R? O sea, si yo tomo R minúscula y le hago una R, y aquí R minúscula y le hago R, ¿sí? Entonces todo esto se me va a cero, ¿ya? No sé si queda claro. Voy a intentar mostrarlo. Fíjense que R al cubo dividido en 3 menos R a la cuarta dividido en 3R, ¿cierto? Bueno, entonces aquí puedo multiplicar por una R, y acá tendría que multiplicar por una R, claro. Entonces, ¿qué tendría? R a la cuarta menos R a la cuarta en el numerador, y eso se hace 0, ¿cierto? Y ahí desaparece inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese resultado? Que si yo tomo la superficie gaussiana justo en R, o sea, como en el radio más grande, como se ve aquí, y si tomo esa R, me está diciendo que en realidad este término, claro, se hace 0, ¿cierto? Y finalmente no hay carga encerrada. Suena súper extraño porque en realidad, ¿cómo yo estoy agrandando la superficie gaussiana y cuando llego al final no estoy encerrando nada? Y claro, en realidad es justamente por cómo está definida la función que define la densidad de carga. Es tramposa, porque a partir de un cierto punto la carga empieza a definirse negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas al radio máximo, la suma de cargas positivas y de cargas negativas se anula, ¿cierto? Entonces la carga neta es 0. Y por eso es que fuera de la esfera, en realidad, uno no encuentra carga, ¿ya? Entonces, en la región 2, ¿cierto? No hay carga. Chuta, encerrada. ¿Ya? Eso simplemente lo concluimos mirando este resultado final, el que está aquí, y haciendo R minúscula igual a R mayúscula, ¿sí? Porque ahí consideramos la totalidad de la esfera entera, ¿cierto? Y nos damos cuenta que se anula todo ese término y por ende se anula la carga encerrada, ¿cierto? Y así podemos concluir que afuera no hay carga encerrada, y por lo tanto, no hay campo, ¿cierto? Y como no hay campo, no hay flujo. Ah, pero en realidad no están preguntando por campo eléctrico en todo el espacio. Así que afuera ya sabemos que no hay campo, ¿ya? Esa es nuestra primera conclusión. Pero claro, ahora nos falta terminar esto que está acá. Recuerden que lo último que teníamos que hacer era igualar la ecuación 3 con la ecuación 2, ¿cierto? Voy a encerrar lo último que tenemos que igualar. Esto que está aquí, que es la ecuación 3, con esto que está aquí, que es la ecuación 4, ¿cierto? Entonces, fíjense, permítanme eliminar ese 4 con ese pi,
con este 4 con este pi, ¿ya? Y fíjense que aquí tengo un radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces podría dejarlo en el denominador al otro lado. Y finalmente, si tengo que escribir el campo en todo el espacio, sería de esta forma. 0, ¿cierto? Cuando el radio es mayor o igual a R, ¿cierto? Porque ya sabemos que las cargas positivas y negativas se van a anular. Y por otra parte va a ser este resultado que está en amarillo, ¿cierto? Multiplicado por K y dividido por R al cuadrado. eh, para, para el interior de la esfera, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, aquí sería 4K pi rho 0 partido en 3, ¿cierto? Ah, sí, porque ahora lo que hice fue factorizar el 3 que está acá, adentro, con el otro 3 que está en el denominador, ¿sí? Y por eso me queda 4 tercios. Y también factoricé una R del paréntesis, que tiene R al cubo y R a la cuarta, ¿cierto? Entonces me queda aquí una R. Finalmente aquí puedo colocar un 1 menos R partido en R mayúscula, ¿sí? Porque como recuérdense que aquí había un R al cuadrado, ¿cierto? Pero podría haber puesto aquí en el denominador, ¿cierto? Pero como aquí había un R al cuadrado, ¿cierto? Y acá un R al cubo, ¿cierto? Con ese R cuadrado yo elimino eso y elimino eso, ¿cierto? Y ahí queda listo. Y eso siempre cuando nosotros miremos el radio, ¿cierto? En el interior de la esfera, o sea, menor que R mayúscula, ¿ya? Y bueno, con eso terminamos la ayudantía. Aquí voy a colocar una carita feliz. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo una duda. Sí, dime. O sea, si ya vemos como el flujo, o bueno, el campo, bueno, sí lo topo, el flujo del campo en un punto que está justo como sobre el límite del volumen de la esfera, claro, ahí es cero, ¿cierto? Exacto, porque si me paro justo ahí, ya mi superficie gaussiana encierra por completo este sistema, ¿cierto? Y este sistema por completo tiene carga neta cero, ¿sí? Pero si nosotros vamos acercándonos, vamos encontrando que la carga neta no es cero. Es cierto, sí. Justo afuera, en el límite, claro, ahí fue que yo definí este igual. Sí, es que ¿Sí? por eso, es que cuando, si está como justo en el punto, en el límite del volumen de la esfera, contiene como toda la carga de la esfera, ¿no es cierto? Entonces ahí Claro, me sí. generó como un poco de confusión porque, o sea, igual medio raro porque contiene todas las cargas del sistema, pero el campo es cero, entonces como, Es que piensa que son cargas positivas y negativas. Entonces claro, también se pensé. equilibra. En realidad uno ve la carga de un sistema cuando hay un desequilibrio, si tiene más cargas negativas o positivas, ¿cierto? Entonces, si dice cero, básicamente uno nos está diciendo que no hay cargas en el interior. Lo que está pasando es que las Claro, cargas en el interior se anulan entre ellas, o el efecto total. Eso. ya, sí, es que igual en ese sentido entonces era como, había como que igual profundizar como que fuera de, cuando el radio es mayor en un punto afuera, Ujú. es que igual eso me genera como confusión porque si considero un punto afuera, no, pero no está conteniendo carga. No, es Lo que que pasa es que igual, a ti te están pidiendo determinar el campo en todo el espacio, ¿cierto? Y nosotros claro, definimos en función de R, radialmente, ¿cierto? Entonces, ya. si yo yo tengo que definirlo antes de una R mayúscula y después de una R mayúscula. Y así voy a definir el campo en todo el espacio, ¿cierto? Y como yo sé que fuera de este R mayúscula en realidad no hay carga, siempre al tiro puedo decir no hay campo, eso, porque la carga neta es cero.
Ya, ¿Sí? ¿Seguro? ya creo que entiendo un poco más. Igual, si tenéis dudas, podéis mandarme un correo o masticarlo un rato más y dejarlo en el foro, lo podemos responder, ¿ya? Ya, sí, genial. Ya, pues, voy a detener la grabación. ¿Cómo vuelvo? Ahí está. Detener la grabación.